las grandes lecciones que deja la pandemia de coronavirus es la fragilidad a la que estamos expuestos. El virus fue capaz de alterar la vida de millones de seres humanos en países ricos y pobres. Canceló nuestros hábitos y costumbres, nos impuso una realidad que cuesta aceptar. Desencadenó una tragedia que aún estudiamos y cuyo impacto probablemente nos tomará años dimensionar. Pero lo que hemos vivido en el último año no es gratuito. El planeta da señales alarmantes de desgaste ante la actividad humana que parece imparable. La pandemia es una de ellas, la crisis climática otra. Un término que hace 30 años se pensaba que pertenecía solo a las investigaciones científicas. Hoy lo vemos y vivimos día a día, con efectos a distinta escala. Huracanes, inundaciones, sequías, incendios, aumento en los niveles del mar, deshielo de glaciares y más. La Organización de las Naciones Unidas dice que el cambio climático y la pandemia de COVID-19 son un ultimátum en nuestro planeta. Luego de 3 décadas perdidas en el intento de reducir y detener estos fenómenos que amenazan nuestra existencia. 2020, el año de la pandemia, fue también un año sin precedentes en desastres climáticos y fenómenos meteorológicos extremos. La Organización de las Naciones Unidas advierte que literalmente estamos al borde del abismo. Los científicos piden un compromiso más ambicioso a ciudadanos, empresas y gobiernos. Yo soy Gabriela Frías y le invito a que en la próxima hora me acompañe a conocer de primera mano cómo estos impactos ya afectan nuestro diario vivir. Decidimos empezar en México porque en este país latinoamericano la temperatura ha aumentado más rápido que en el resto del planeta. Las autoridades climatológicas de México informaron recientemente que en 2020 el termómetro registró un incremento de 1,4 grados centígrados, mientras que en el resto del planeta ese aumento fue de 0,98 grados. Rey Rodríguez nos presenta una radiografía de cómo México sufre el cambio climático y las problemáticas que vienen en camino. Un grupo de campesinos de la región de la Huasteca, en el estado de San Luis Potosí, trata de salvar lo poco que les quedó luego de que los incendios forestales consumieran sus casas. A juntar todo para irnos. Algunos incluso han tenido que abandonar la zona, dejando todo atrás. Más al norte, a unos 500 kilómetros de allí, el panorama también es desolador. Restos de animales muertos cubren un suelo árido en el municipio de Canelas, en la Sierra Madre Occidental de Durango. Hasta hace poco el lugar era utilizado para la cría de ganado vacuno por su abundante pasto y por el agua. Ahora la realidad es otra. La sequía ha golpeado fuertemente al estado, considerado uno de los mayores productores de carne en el país. Para algunos especialistas, la situación está asociada al cambio climático que ha hecho que la temperatura en México aumente cada año de manera acelerada. Sí deberíamos estar muy preocupados. Los estudios que sabemos, que hemos hecho para ver cómo nos va a ir como país en agricultura, en economía, en diversos temas, nos dicen que el cambio climático es un problema sumamente importante y no solo depende de cuánto aumente la temperatura o nos cambie la precipitación, sino qué tan vulnerables somos como sociedades a estos cambios. Todo comienza con el agua. Para visualizar esta realidad, reconocidos artistas, cineastas, intelectuales y defensores del ambiente se juntaron para realizar el proyecto llamado El Tema. En este contexto Se trata de una serie de cortos documentales en los que se aborda la crisis climática que vive el país. Debemos empezar. Los especialistas advierten que las consecuencias del fenómeno serían enormes, sobre todo en términos económicos. En el caso de México, las investigaciones que hemos hecho nosotros, ¿cuánto perdería México en términos de economía por calentamiento? Si no hacemos nada, si seguimos como vamos, México perdería entre medio Producto Interno Bruto actual hasta 4.5 veces el Producto Interno Bruto actual. O sea, es una cantidad, sí, por los daños que acumularíamos durante este siglo.
Aquí estamos evaluando. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce el impacto que ha tenido el cambio climático, aunque asegura que están tomando acciones para mitigar el problema. Pone como ejemplo el programa Sembrando Vidas, un proyecto social con el que se busca aumentar las áreas forestales en el país, al tiempo que se pone atención en el cuidado del agua. Además, en la agenda bilateral con Estados Unidos, el cambio climático aparece como uno de los temas prioritarios, además del migratorio y la seguridad. Pero algunos creen que no se ha hecho lo suficiente. El crecimiento anárquico de áreas urbanas en todo el país sin respetar áreas verdes, áreas de reserva ecológica, bosques, selvas, etcétera, y la deforestación. Yo creo que México tiene un problema muy, muy serio que no hemos logrado controlar. De ahí la urgencia de actuar, porque de lo contrario, el futuro nos alcanzará. Si no nos gusta ese futuro, pues tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Y es lo bueno de poder ver un poquito hacia el futuro, ver qué nos depara, y entonces retroalimentar nuestra propia manera de actuar. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Estados Unidos es un claro ejemplo de los contrastes del cambio climático. Al regresar, iremos de costa a costa, de la sequía a ciudades que se hunden ante el aumento del nivel del mar. El estado de California, en la costa oeste de los Estados Unidos, padece sequía. Y con la llegada del verano boreal, se temen graves incendios forestales en la región. Los científicos dicen que ya no se trata de si habrá o no un incendio forestal, sino de cuándo, dónde y qué tan intenso será. El fuego en los bosques y áreas residenciales del estado se han convertido en parte de la vida de los residentes. Para este verano boreal, los pronósticos no son favorables. El riesgo de incendios crece con el déficit de agua en la reserva y las presas, ya que la cantidad de nieve y lluvia acumuladas durante el invierno no alcanzaron los niveles promedio. Desde 2014, California no registraba un nivel de sequía tan alto. Gonzalo Alvarado nos explica cómo los latinos viven este momento tan delicado. La sequía está obligando a algunos agricultores del Valle Central de California a destruir sus cosechas. Uno de ellos es Joe del Bosque, quien lleva 36 años trabajando en esa región del estado. A sus 72 años, él dice que jamás imaginó que tendría que acabar con la siembra por falta de agua. Como no tenemos bastante agua para todos los cultivos, tenemos que sacrificar el espárrago para que los otros vivan. Entonces, también vamos a sacrificar melón. California se encuentra en un nivel moderado de sequía o quizás peor. Hasta ahora, el 16% del estado está en sequía excepcional, el escalafón más grave según el monitor de sequía de Estados Unidos, 7 puntos porcentuales más que la segunda semana de mayo. Esta situación ha obligado al estado a declarar el estado de emergencia en 41 de los 58 condados. El condado de Fresno es uno de ellos. Allí se encuentran las cosechas de ajo, cebollas y uvas de Salvador Parra, de 35 años, quien asegura que también se está ajustando a esta situación. Nuestro ajuste es no crecer cosechas como verduras, como el ajo, como el perejil, como las cebollas para el año que entra. Entonces, para simplemente poder dejar sobrevivir lo que es la almendra y la uva. Estos dos agricultores de origen mexicano cuentan que es difícil tomar este tipo de decisiones, porque también están acabando con cientos de empleos. Es lamentable que vamos a tener que bajar lo que es de un 30-40% de nuestro personal, por esa razón. Pues aquí en el espárrago, cada año, de marzo hasta mayo, trabajan como 70 personas cosechando espárrago. Para el año que viene, ese trabajo ya no va a existir. El impacto económico, las pérdidas económicas a raíz de la sequía, ¿en cuánto se puede traducir? Hubo un año yo creo fue en como 2014, que aquí en el Valle San Joaquín se perdió más de $1,000 millones y más de 20,000 trabajos se perdieron ese año. En 2014. ¿Y en el 2021 cree usted que podría estar en la misma cifra o más? Puede ser hasta más. Desde octubre de 2014, California no atravesaba por una sequía moderada como la de ahora. No obstante, lo que está ocurriendo ahora ya no deja espacio a la duda. Los agricultores están modernizando sus procesos para maximizar el uso del agua. Tuvimos la sequía de 2014, 2015, 2016.
Y ahí entonces entraron muchas eficiencias de que nosotros implementamos, que lo cual era el gotero, lo cual era tecnología para monitorear el agua, para poder recapturar agua, lo que sobra, recapturarla, volverla a usar. Ahora esta sequía 2021, la última opción es dejar de sembrar. Para tratar de contrarrestar los efectos de la sequía, a principios de mayo, el gobernador Gavin Newsom presentó un paquete de $5,100 millones para infraestructura del agua y respuesta a la sequía, que es solo parte del gran plan de $100,000 millones con el que busca relanzar la economía del estado tras la crisis que trajo la pandemia. Según Parra y del Bosque, esa inversión en infraestructura no será suficiente para sacar a California de esta crisis. Si hubieran construido 1 o 2 presas más hace 5 años, no estuviéramos en este problema ahora. Y es lo que estamos pidiendo al gobierno. Le pedimos al Estado, que supuestamente tiene mucho dinero, al gobierno federal, que tiene dinero que quiere invertir en infraestructura, que inviertan en proyectos de almacenamiento de agua en California, porque todo el estado está en malas condiciones de agua. Sabemos que hay años que son muy llovedores. Entonces, ¿por qué no tenemos el sentido común, la lógica de capturar esa agua y tenerla de reserva? No obstante, lo que sí está viendo del Bosque es que si la sequía sigue empeorando su empresa agrícola y quizás las de otros más, correrán el riesgo de irse a la quiebra. Si tenemos un año más de sequía, pienso que mi rancho se va a terminar y es difícil. Gonzalo Alvarado, CNN, en el Valle Central de California. En el otro extremo del país, la costa este de los Estados Unidos, el agua provoca un fenómeno distinto. En la Florida, la mala planeación urbana arriesga la estabilidad de ciudades como Miami, que, construida sobre playas, ahora enfrenta la amenaza del aumento en el nivel del mar. Las playas del sur de la Florida son unas de las más visitadas por los turistas de todo el mundo. Sus cálidas temperaturas, casi la mayor parte del año, las hacen irresistibles para aquellos que huyen del frío en la temporada de invierno y para quienes buscan entretenimiento y diversión en los días de descanso. Sin embargo, el futuro de las playas de Miami, dicen los expertos, es incierto. Las malas decisiones urbanísticas de algunas décadas atrás han traído sus consecuencias. Por ejemplo, aquí antes era un litoral de manglar y ahora hemos quitado el manglar y hemos construido un muro en casi toda la bahía de Biscayne. También señalan que por años se construyeron muchos edificios cerca al mar, justo encima de las dunas. Esto, dicen, hizo que se removiera la arena que la playa tenía para hacer su ajuste dinámico y, sumado al aumento en el nivel del mar de los últimos años, ha provocado una erosión permanente de las playas. Entonces lo que es la erosión se intensifica y empezaron los problemas, que se empezaron a desaparecer las playas. En febrero del año pasado, estas eran las imágenes en 21 kilómetros de playas de Miami. El profesor de Geología y Oceanografía del Miami-Dade College, Tony Barros, explicaba el problema en esta zona. Hoy la situación está lejos de mejorar, dicen los expertos. La fuente de arena submarina que antes usábamos para reconstruir la playa ya no hay más. Y la arena que estamos usando hoy día para repoblar la playa viene de arena fósil, el centro del estado de Florida. El cambio climático ha sido implacable, tanto que los gobiernos hoy planean con miras a los próximos 20, 30 años, incluso más. Este modelo en tercera dimensión del condado de Miami-Dade muestra la proyección del aumento del nivel del mar. En rojo, las áreas y construcciones que se verían más afectadas con las inundaciones. En amarillo, las de menos riesgo. Asegura este modelo que para el año 2040 se espera que los niveles del mar sean de 25 a 43 centímetros más altos que en el año 2000. Pero va a haber lugares que vamos a tener que dejar, porque va a costar mucho defender esos sitios, ¿no? Sitios que inundables. Los científicos dicen que con más compromiso de los gobiernos, mejor actitud de los ciudadanos y acciones más contundentes, podría frenarse el daño. A nivel local, incluso, ya hay propuestas. Orillas vivientes, es decir, sembrar manglar, pasto marinos, que también pueden mitigar un poco la erosión costera.
Se vienen años de retos e incertidumbre. El cambio climático, el aumento en el nivel del mar, la intensificación de las tormentas y los huracanes en el estado impactarán en la sociedad, dicen los expertos. El momento de actuar es aquí y ahora para que el sur de la Florida no pierda sus playas y el agua no inunde las calles que por décadas cautivaron a sus visitantes. Para CNN, Ana María Mejía, Miami. Según la NASA, el 85% de México enfrenta sequía. Al regresar, visitamos una de las plantas de agua más importantes del país, el sistema Cutzamala, que provee del vital líquido a una de las capitales más antiguas y grandes de América. ¿Cómo se traduce el cambio climático en imágenes? A través de la herramienta Timelapse de Google Earth podemos ver en segundos la destrucción que hemos hecho de nuestro planeta en casi 4 décadas. Por ejemplo, la deforestación en la selva del Amazonas, marcada con los puntos rojos, aunque también ocurre a sus alrededores. Así lucía el lago Mar Aral hace 35 años. Hoy es un cuerpo de agua extinto en Asia Central. Un proyecto para sembrar algodón y otros productos en el desierto acabó con él. El glaciar Columbia en Alaska retrocedió, como es normal en estos cuerpos de hielo, pero nunca más volvió a recuperar su tamaño. Desde la década de 1980 perdió más de 20 kilómetros. En Carolina del Norte, en Estados Unidos, la tierra se hunde. Algunos kilómetros de las playas del estado han desaparecido como consecuencia de los muchos huracanes que han llegado a la zona. Semanas, la NASA fotografió el territorio mexicano. Lo que ahí se descubrió ha ocupado los titulares de la prensa nacional e internacional. Hasta el 15 de abril, casi el 85% del país vive una sequía. ¿Qué está pasando en México y cuáles son los pronósticos de abastecimiento de agua? Me encuentro a unos 28 kilómetros de la presa Villa Victoria que fotografió la NASA. Y estamos en la potabilizadora Los Berros, que junto con la presa hacen parte del sistema Cutzamala, que provee de agua a la zona centro del país, incluyendo la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Qué es el sistema Cutzamala y por qué es tan importante? Es una obra hidráulica, un acueducto de los más importantes en el mundo, el quinto más grande en el mundo, según las referencias. Es muy importante porque abastecemos el 33% del agua que consume la Ciudad de México y 25% de lo que consume todo el Valle de México, que incluye 13 municipios del área metropolitana de la Ciudad de México, en el Estado de México. ¿En litros de cuánto estamos hablando? Estamos hablando que en el mejor momento de la temporada estamos suministrando hasta 16.5 metros cúbicos por segundo. Y en los momentos como hoy día en sequía podemos suministrar al menos 13 metros cúbicos por segundo. ¿Y cómo ha afectado el cambio climático la operación de un sistema como el Cutzamala? Bueno, afecta en que tenemos menos disponibilidad de agua, tenemos como en este momento una sequía severa que afecta a toda la cuenca de Cutzamala, tenemos el nivel más bajo en la historia en nuestras presas, y eso nos obliga a ser más eficientes, a dar mantenimiento y a operar el sistema con mucho cuidado para no poner en riesgo el suministro, no de los próximos meses, sino de la siguiente temporada, el siguiente año, porque no sabemos este año cuál va a ser la cantidad de agua que tengamos. Y con el cambio climático tenemos más evaporación en nuestros embalses, perdemos más agua, algo que no se ve en todos lados. El crecimiento de la población en las grandes ciudades, más personas viviendo en las grandes ciudades, ¿cómo ha complicado el trabajo de llevar agua? Por supuesto, nos obliga a llevar más agua. El Cutzamala está limitado a dar hasta 17 metros cúbicos por segundo. Tenemos que buscar otras fuentes para todo el Valle de México, porque si bien la Ciudad de México se ha mantenido alrededor de 8 o 9 millones de habitantes, lo que está creciendo en demasía es la zona metropolitana, que actualmente ya llegamos a 23 millones y sigue en expansión, sigue creciendo también horizontalmente. Eso nos obliga a traer agua de otras fuentes y también a crear más infraestructura, además de tener que dar mantenimiento a esta infraestructura que, como el Cutzamala, ya tiene 39 años en operación. ¿Entiende el ciudadano que recibe agua de este sistema la importancia de conservarla, de cuidarla?
Normalmente no la entiende. Yo creo que ahora que estamos en épocas difíciles, que hay restricciones en el servicio, es cuando a través de ustedes, que nos hacen favor de comunicarse con ellos, sí están empezando a entender que el agua no siempre va a estar, que tenemos que cuidarla, que tenemos que hacer uso eficiente, y así como el gobierno tiene que hacer reuso de agua, también el ciudadano tiene que tratar de hacer un reuso de su agua. Hablando de seguridad hídrica, ¿cómo se ve México en ese tema? Ciertamente estamos en un tema complicado. La Ciudad de México y todo el país estamos ubicados en una zona en donde están los grandes desiertos en el mundo. Eso nos afecta sobremanera porque seguramente vamos a tener un efecto muy fuerte por el cambio climático, y lo que nos va a salvar, algunas veces, otras no, algunos años, algunas temporadas de lluvia y otras no, son los ciclones. Eso es lo que mantiene este país con cierta seguridad hídrica, pero si no la cuidamos, si no somos más eficientes en el uso del agua, sobre todo en el campo y después en el reuso del agua, sí vamos a tener problemas a futuro. Cuando hablamos de los problemas a futuro, ¿está el sistema Cutzamala preparado para lo que se viene en la próxima década o se requiere nueva infraestructura? Bueno, para mantener este suministro de agua a la ciudad a través del Cutzamala, sí se estamos preparando. Afortunadamente estamos invirtiendo el año pasado y este año cantidades importantes en rehabilitar nuestras estructuras, cambiar todo el sistema eléctrico, por ejemplo, en mejorar los procesos, ser más eficientes. Estamos terminando una nueva línea de conducción a la Ciudad de México, con la cual vamos a tener 3. 2 van a estar operando constantemente y una va a estar en mantenimiento continuo, digamos, diferentes tramos. Vamos a tener versatilidad de operación. Así que el sistema Cutzamala seguramente va a estar enviando cuando menos 13 metros cúbicos por segundo permanentemente a la ciudad. Pero eso no es suficiente para todo el Valle de México, porque tenemos un acuífero sobreexplotado. La solución para la zona metropolitana va a ser traer agua de otras fuentes, sea del Océano Atlántico, del Golfo de México, o sea del río Pánuco, o de algo que no nos gusta, porque no nos gusta socialmente hacer trasvases, llevarnos agua de una cuenca a otra, pero la Ciudad de México difícilmente va a poder tener futuros si no consideramos otras fuentes. ¿Qué le preocupa en tiempos de sequía, como los que estamos viendo, en tiempos de cambio climático, como los que estamos viendo, y después de la pandemia que vivimos en 2020, en relación con el uso y el procesamiento también, el hacer disponible el agua potable en el país? Pues mire, me preocupa mucho que socialmente no hemos todavía dado un valor al agua, que por cierto es el lema de la UNESCO para este año, en el tema del agua. No le damos el valor al agua. El agua, si bien hay un derecho humano y tenemos derecho a ella, llevarla a las casas cuesta. Nosotros tenemos que entender como sociedad que tenemos que cuidarla, que cuesta, valorarla y pagar. Tenemos que pagar por un mejor servicio en nuestras casas, pero también tenemos que hacerlo en el campo. También la gente del campo tiene que entender que el agua hay que cuidarla, hay que ser eficientes, hay que modernizarse. La industria, no se diga, el comercio, en fin, todos tenemos que contribuir como sociedad a darle ese valor, apreciarla y como sociedad invertir en ella. Al regresar, la sequía de una presa en Sinaloa deja al descubierto un cementerio. El hallazgo permite a decenas de familias reencontrarse con sus difuntos. Sinaloa, en el noroeste de México, los niveles de agua de una presa bajaron y dejaron al descubierto un panteón que desde hace décadas había quedado bajo el agua. Para los familiares de los que ahí descansan, esta ha sido una oportunidad para reencontrarse con sus seres queridos y su pasado. La historia es de Krupskaya Liz. ¿O no vamos? Guillermo Álvarez se sienta en una esquina de lo que fue la escuela de Terahuito en Sinaloa y reflexiona sobre lo que era su pueblo antes de que se inundara por completo tras la apertura de la presa Gustavo Díaz Ordaz en 1987. Porque lo sacaban hicieron la presa, el gobierno. El gobierno lo sacó. Qué bárbaro. En 42 años. Atrás dejaron sus casas y sus recuerdos que hoy emergen de nuevo por la sequía. La mamá de tu tata es la mamá. Hace más de 35 años asegura que no había podido regresar a este cementerio que hasta muy poco permanecía bajo el agua.
Aquí es donde reposan los restos de sus padres y algunos de sus hermanos. Doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de venir aquí otra vez, haber perdido las ruinas de mi familia. La presa Gustavo Díaz Ordaz, también conocida como Bacurato, se encuentra en un 18,7% de su capacidad total de almacenaje, según la Comisión Nacional del Agua. Uno de sus niveles más bajos desde 2012, dice Alisandro Román, quien también vivía y aún trabaja en esta zona. Entonces ahorita ya llegas y volteas y casi dices tú, esta piedra, yo las conozco, estos palos. Son de donde se agarran los sentimientos encontrados. Pero sí se siente bien chulada estar viviendo y volver aquí, ver mi escuela donde estudié. No tiene nombre eso. Junto a otros que también han llegado hasta aquí, asegura que tiene sentimientos encontrados porque la prolongada sequía es motivo de preocupación para miles de personas en Sinaloa. Sin embargo, no pueden evitar emocionarse a la mitad de este suelo árido. Recuerdo andar todo eso con mis hijas bañándolos en el río, porque ahí era el río donde daba vuelta, aquí salía un arroyo, allá salía el otro. Y las casas estaban desde ahí hasta para allá. Allá vivíamos nosotros en esa parte de ahí. Y pues fue una cosa muy dura dejar nuestro rancho. Este último palo. Por eso quizá algunos se han llevado de recuerdo las cruces de este cementerio y han rezado. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Como si fuera la última vez, dicen, por si los niveles del agua regresan a esta presa y cubren de nueva cuenta los recuerdos de la vida que se fue. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. La combinación de eventos derivados del cambio climático con la pandemia agravó un problema que desde 2014 se agudiza: el hambre. La ONU calcula que hasta 2019 el 10% de la población mundial estuvo en niveles severos de inseguridad alimentaria, principalmente debido a desastres naturales. Además, en algunas regiones, la pandemia paralizó la agricultura y los sistemas alimentarios. Y ello no solo impactó el desarrollo económico, sino la cantidad de alimentos que llegaron a la mesa de muchos. Desde El Salvador, Merlin del Cid nos cuenta. Mayra García vive de sus cultivos. Su plantación de chile requiere de cuidados diarios. Las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, que afectaron a El Salvador en mayo y junio del año pasado, acabaron con su cosecha, pero no con su deseo de recuperarse. García dice que ha vuelto a sembrar, confiada en que el clima esta vez no dañará el fruto de su esfuerzo. Uno siembra, ¿verdad?, con la fe de que va a cosechar, pero no se sabe, ¿verdad?, cómo va a estar la situación, el tiempo y todo, ¿verdad?, el fenómeno que nos afectó tanto, pues, el cual ha sido la lluvia. Ese clima variable, asegura este ambientalista, es producto del cambio climático, un problema que seguirá afectando a los agricultores, entre otras razones, por la deforestación y porque cree que poco se hace para proteger el medio ambiente, a pesar de los efectos que eso tiene. Llueve cada vez en periodos más cortos y más fuertes. Y encima de eso, como hemos deforestado buena parte del territorio, esa agua agarra cuesta abajo y termina en el mar pronto. El paso de los huracanes ETA y IOTA en la región a finales del año pasado hicieron que miles de agricultores de Honduras, Nicaragua y Guatemala perdieran sus cosechas, sumado al impacto que ya sufrían por la crisis sanitaria de COVID-19. Por si fuera poco, una extensa área de Centroamérica forma parte del llamado Corredor Seco, tierra árida que dificulta la siembra. La región está viviendo la sequía más grave de los últimos 10 años, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y esto aumenta la inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria que en la región pasó de 2.200.000 personas en 2018 a cerca de 8 millones en 2021, debido a la crisis económica causada por la pandemia y los fenómenos climatológicos, según un informe del Programa Mundial de Alimentos.
Para asegurar comida en la mesa, alcaldías como la de San Miguel, a 138 kilómetros de San Salvador, impulsan un programa de huertos caseros. Es un proceso de resiliencia a ese corredor seco, ¿verdad? Y una adaptación a ese cambio climático también, porque no podemos esperar que países como Guatemala nos venda todas las hortalizas. La pandemia, los huracanes y la sequía han llevado a los gobiernos de la región a entregar alimentos a las familias afectadas. El Salvador ha importado desde el inicio de la pandemia toneladas de alimentos para distribuir a la población. Ahora piensa en un plan para reactivar el agro y dice que en los próximos días anunciará medidas para ayudar a los productores de café. Estamos viendo cultivos alternativos, maneras diferentes de generar la infiltración del agua sin erosionar los suelos, otros coayudantes naturales que le dan al café la calidad de altura, la calidad de precio. El propósito, según las autoridades, es reactivar la cadena productiva y que además de alimentos genere empleo. La falta de oportunidades tras la crisis está llevando a muchas personas del llamado Triángulo Norte de Centroamérica a emigrar de manera irregular, lo que ya ha provocado una nueva crisis en la frontera sur de Estados Unidos con México. Para CNN, Merlin del Cid, San Salvador. Al regresar, el Amazonas emite más gases de efecto invernadero de los que puede absorber, mientras que la destrucción humana de este ecosistema avanza sin precedentes. Visto desde el aire, Groenlandia parece una enorme capa de nieve inmóvil. Pero bajo esa aparente calma ocurre un fenómeno que acelera el aumento del nivel del mar. Investigadores apoyados por la NASA descubrieron que bajo la superficie se forman corrientes de agua, producto del derretimiento, y estas corrientes llegan hasta la base del hielo y con el tiempo logran desprenderlo y separarlo para quedar flotando en el mar. Este fenómeno acelera el derretimiento del hielo a lo largo de Groenlandia, que para dimensionar tiene casi el tamaño del territorio mexicano. El pulmón de nuestro planeta, la selva del Amazonas en Sudamérica, genera preocupación a la comunidad científica. Por primera vez en nuestra historia hay registro de que el Amazonas genera más gases de efecto invernadero de los que puede absorber. El estudio publicado en la revista científica Frontiers in Forest and Global Change señala que el Amazonas captura y guarda una vasta cantidad de estos gases, como el carbono. Pero dice que la cantidad de emisiones ha pasado a números positivos debido al aumento en las temperaturas, las sequías y la deforestación. Sin embargo, la actividad humana que destruye esta selva no se detiene y, por el contrario, avanza de forma alarmante. Desde Brasil, Marcos Moreno nos explica. En marzo de 2021, la selva amazónica sufrió una deforestación histórica, la mayor desde que en 2015 se adoptó en Brasil el sistema DETER, que combina las imágenes de 2 satélites. 360 kilómetros cuadrados de Amazonas, el equivalente a más de 6 islas de Manhattan, destruidos en un mes. La selva amazónica concentra un stock significativo de carbono y cuando se deforesta se libera ese carbono para la atmósfera, agravando y complicando aún más la cuestión de los cambios climáticos. La Amazonía es responsable de la regulación climática de toda América del Sur, produciendo lluvia para todas las regiones que son grandes productoras agrícolas o de ganadería. Sin eso, la producción va a bajar mucho. Los incendios que en época seca hacen saltar cada año las alertas mundiales vienen precisamente de esas áreas desmatadas. Varias organizaciones denuncian que muchas de ellas lo han sido por la acción de grileiros, o sea, individuos u organizaciones que se apropian de suelo público para explotación comercial de madera, agrícola o ganadera o para minería. Si hacemos una comparación de esos 2 últimos años con los últimos 3 años antes del gobierno Bolsonaro, hay un incremento de 84% en la deforestación de la Amazonía.
El objetivo de la organización ecologista Amazon es detener el proyecto de ley 2633/20, a espera de ser estudiado en el Parlamento brasileño, que legitima invasiones de tierras anteriores a 2008 y puede incentivar, según ellos, nuevas apropiaciones de tierras. Ocupar tierra, deforestar, pedir un título, la ley no lo permite. Cambio la ley y doy un título. Es un ciclo que se repite y va avanzando encima de las selvas públicas. El mejor guardián de la tierra es el dueño de la tierra, el que tiene el documento, y yo estoy defendiendo al que lo ocupó de manera mansa y pacífica y que evidentemente explota esa tierra para producir alimentos para su familia. 199 organizaciones de la sociedad civil brasileña avisaron en un documento sobre el riesgo de cooperación en materia de preservación de la selva amazónica entre Brasil y Estados Unidos. Es importante señalar que el gobierno de Bolsonaro no protege la Amazonía, y no es por falta de recursos o de dinero, o mesmo por incompetencia. El gobierno está implementando un plan sistemático y bien orquestado para abrir la Amazonía a los intereses económicos. Somos víctimas de una de las más brutales campañas de desinformación sobre Amazonas y Pantanal. El Amazonas brasileño es sabidamente riquísimo, y eso explica el apoyo de instituciones internacionales a esa campaña apoyada en intereses ocultos. Escorada en intereses escusos. Las soluciones a la destrucción del mayor bosque tropical del mundo no son sencillas para una sociedad que ha progresado a base de agotar sus recursos naturales. Ningún golpe de timón evitará que el Amazonas siga menguando. Pero parece ahora el momento crucial para analizar si es esta la dirección en la que queremos que las cosas continúen. Para CNN, Marcos Moreno, Río de Janeiro. ¿Se imagina un lago que en lugar de agua esté lleno de basura? Este escenario devastador que verá a continuación se produce en el altiplano de Bolivia. Gloria Carrasco nos lleva hasta ese lugar para conocer el porqué de la destrucción de un sistema tan frágil. Un mar de botellas de plástico e infinidad de desechos de basura cubrieron gran parte del lago Uruuru en el altiplano boliviano a lo largo de las últimas décadas. Un escenario devastador, según los expertos, en un lago que es parte de la cuenca altiplánica de humedales de Bolivia, que une a los lagos Titicaca, Desaguadero, Popó y Los Salares. Es un ecosistema muy frágil porque se trata de un lago pequeño, es muy poco profundo y está en una planicie muy ventosa, alta, que recibe mucho sol. Entonces es muy fácil que se evapore el agua. Ubicado a 3.700 metros sobre el nivel del mar y con una extensión de 224 kilómetros cuadrados al sur de la ciudad de Oruro, el lago Uruuru también recibe el impacto de otros factores contaminantes. La contaminación por basura, el cambio climático, las variaciones naturales de flujo de agua, que realmente lo hacen muy frágil. Entonces, el hecho de que esté tan cerca de la ciudad de Oruro también es otro factor. Pero además, los desechos de la minería en sus aguas y sus suelos es muy preocupante, según este experto. El efecto de los desechos de minería, nosotros llamamos desechos sólidos y líquidos, hace que, por ejemplo, el agua natural, que tiene un pH entre 7 y 8, baje tenga una acidez demasiado fuerte entre 2 a 4, que hace que esas aguas no sean utilizables para consumo humano. El impacto del cambio climático en ecosistemas tan vulnerables como estos, ubicados en zonas áridas y semiáridas en el altiplano boliviano, es importante. Según los expertos, la evaporación de sus aguas, producto de los rayos solares, a alturas superiores a los 3.600 metros sobre el nivel del mar, es mayor y afecta su ciclo hídrico, su flora y su fauna. En esa zona llega la pérdida del agua por evaporación llega a un 80%. Sumados esos efectos más la acción de todas las aguas servidas que desembocan van a esas zonas de la ciudad de Oruro, entonces a través de canales, y nos hacen esa especie de cóctel molotov que se llama, ¿no es cierto?, de contaminación.
La contaminación del río Uruburu ha impactado en la vida y la economía de las familias que vivían de la pesca en esta zona. Porque no se puede vender un producto contaminado. No podemos llevar al mercado un producto contaminado. Eso ha hecho de que las cooperativas empiecen a cerrar. El impacto de la contaminación en el lago Uruburu ha movilizado activistas internacionales, al gobierno, el ejército, la policía y la población a organizarse para realizar una limpieza al lago. Y si pensamos en una escala global hacia los océanos, yo creo que vale la pena invertir también para ver los resultados positivos de una acción de descontaminación y cuidado a largo plazo, que se puede escalar también al lago Titicaca, que es más grande, a otros ríos y a los océanos. Conservar esta cuenca altiplánica, cuyos lagos Poopó y Uruburu son considerados humedales de importancia prioritaria bajo la Convención Internacional Ramsar, que promueve su conservación y su uso racional, es un reto para el Estado boliviano, sus municipios y sus gobernaciones, también para las empresas mineras que trabajan en la zona y para la población, que debe tomar conciencia de la importancia de ello. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz. Habitamos el tercer planeta desde el Sol, el único en el universo estudiado que puede albergar vida tal como la conocemos. No hay certeza científica de que exista otro lugar como nuestra Tierra. De continuar su deterioro, no hay a dónde escapar. ¿Se ha visto afectado por problemas de agua? ¿Llueve más de lo común en su ciudad? ¿O por el contrario, hace mucho que no llueve? ¿Ha notado en su lugar de residencia que el olor a quemado por los incendios forestales se normaliza? ¿Han aumentado las alertas por huracanes, tornados o tormentas invernales? Todo ello habla de un planeta en peligro, el nuestro. Cuidar nuestro planeta es una responsabilidad compartida, no solo de gobiernos u organizaciones ambientalistas. De nosotros depende que no empeoren los impactos que ya vemos. Yo soy Gabriela Frías, gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.